Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la reflexión de esta mañana. En parte tiene que ver, no exactamente, pero sí está relacionado con lo que estuvimos viendo ayer, de una determinada forma de entender la Biblia. Habíamos hablado ayer de la perspectiva hebrea, la perspectiva de Medio Oriente para la Biblia. Y hay un concepto, en un devocional uno no tiene demasiado tiempo, no puedo agarrar un pasaje y expandirlo, pero sí quiero dejarles un par de conceptos que son aplicables a la vida de todos los días. En español nosotros decimos que vamos a hacer un pacto o a celebrar un pacto, ¿es cierto? Y al mismo tiempo lo llevo, por ejemplo, a la Santa Cena, porque gran parte de lo que vamos a ver esta semana está conectado con Santa Cena. La Santa Cena es tremendamente rica en símbolos, en señales, que habitualmente no somos conscientes. Pero la Santa Cena es un pacto. Cuando Jesús levanta la copa dice, este es el nuevo pacto. Entonces, nosotros decimos que hacemos un pacto. Pero tradicionalmente, no solo en el hebreo, sino que también en el griego y en otros idiomas relacionados, idiomas antiguos, no se dice hacer un pacto, se dice cortar un pacto. La expresión en hebreo es karat berith. Berith quiere decir pacto, karat es cortar. Tiene relación con los diamantes, ¿vieron? Que tienen tantos karats. Es porque después del corte tiene tantos karats. Es decir, se corta un pacto. ¿Qué quiere decir? A lo largo de la Biblia van a encontrar un montón de pactos. El primer pacto fue el de Dios con Adán. Después hubo otro con Noé. Después vino el pacto probablemente más interesante y más desconocido en el mundo evangélico, que es el pacto con Abraham. Porque cuando uno le pregunta a un miembro de iglesia, bueno, ¿qué es el Antiguo Testamento? ¿En quién piensan? En Moisés, los 10 mandamientos. El Antiguo Testamento es Moisés, los 10 mandamientos. Pero eso fue 1400 años antes de Cristo. Pero Abraham estuvo 2000 años antes de Cristo. El pacto con Abraham tiene preeminencia sobre el de Moisés. Y el pacto del Nuevo Testamento, y lo habla mucho Pablo en sus cartas, es un pacto conectado con Abraham, no con Moisés. Es decir, lo que nosotros consideramos Antiguo Testamento es un pedacito así de la historia, cuando en realidad arranca desde mucho más atrás. Y arranca desde el pacto con Abraham. Y eso lo tienen en Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino para Abraham le había pagado diezmos a Melquisedec. Melquisedec era el rey de Jerusalén. Melqui viene de Melec, que quiere decir rey. Tzedek es justicia. Ayer estuvimos hablando de justicia. El rey de justicia, Melquisedec, era el rey de Jerusalén. Por eso le pagó los diezmos. Le pagó los diezmos al rey de Jerusalén, es decir, a Cristo, simbólicamente en Melquisedec. Después de eso vino Jehová y le dice a Abraham, no temas Abraham, yo soy tu escudo, y en la Reina Valera dice tu galardón, cosa que ya no se usa más, entonces es difícil de entender. La palabra literalmente en hebreo es recompensa, es decir, lo que te va a ser pagado. En inglés es wages, el pago del salario. Lo que va a ser retribuido será sobremanera grande. Entonces le dice a Abraham, Señor, ¿qué me vas a dar? Si yo no tengo hijo, lo único que me va a heredar Eliezer, y es de Damasco, ni siquiera pertenece a la familia. Entonces no me has dado prole, el heredero será el esclavo, el esclavo nacido en mi casa. Y entonces vino palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces lo llevó afuera. Dice, mirá los cielos, ¿podés contarlas las estrellas?
no había luz eléctrica, así que se veían muchas más estrellas que hoy. Y si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y este versículo 6, que es muy lindo, porque dice, y creyó a Jehová. Ahora, este creyó a Jehová, no es creyó, como decimos ayer, no es creyó acá en la cabeza. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Entonces no es solamente, sí, bueno, sí, te creo. No. Le creyó en serio. Y es como que empezó a vivir en esa creencia desde ese mismo momento. Lo que ayer llamamos fidelidad. No fe, sino fidelidad. Es decir, lo vio y dice, Dios es fiel, yo voy a ser fiel a esto que Dios me está prometiendo. Y entonces dice, y le fue contado por justicia. Es difícil en español este concepto. Le fue contado por justicia. Literalmente, ¿qué dice? Dios lo miró a Abraham, miró la forma en que él creyó, esa fidelidad, y entonces Dios dijo, respondió como una persona justa. Le fue contado por justicia, se lo traduzco para que se entienda más en nuestro lenguaje. Dios lo miró y dijo, bien, ¿por qué? Porque Dios mira nuestro corazón. Él sabía que no era simplemente de labios, sí Señor, está bien, qué sé yo, vas a darme un hijo, quién sabe. No fue esa la actitud. Y Dios lo miró y dijo, respondió con justicia. Entonces, le dice, yo soy Jehová. Cuando arranca en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esta expresión, yo soy Jehová, y viene lo de atrás, préstenle atención a los de atrás. Porque Dios firmó lo que va a decir antes de decirlo. Es decir, esa expresión, yo soy Jehová, significa, voy a decir algo trascendental, presten atención. Yo soy Jehová, el que te saqué de Ur de los Caldeos. Es interesante, Ur, voy mirando la hora para no pasarme. Ur era una ciudad, una de las primeras ciudades que hubo en el mundo relativamente civilizadas. Fue fundada por los sumerios, y los sumerios no se sabe de dónde vinieron, pero parece que vinieron de la India, entraron por Arabia y se establecieron en ese lugar, fundaron Ur, en la época de los sumerios, pero esto fue 3.500, 4.000 años antes de Cristo. Después toda esa zona fue pasando de imperio en imperio hasta que llegó el imperio caldeo alrededor de los 2.000 años, que tenía su ciudad capital un poquito más al norte, pero Ur pasó a ser parte del dominio de los caldeos. Y Ur era muy interesante porque era la ciudad de Abraham. En Ur se adoraba a la luna. El culto nacional era a la luna. Todo el mundo adoraba a la luna. Pero Abraham adoraba al que había creado la luna. Pero era el único. Entonces Dios lo ve en esa situación y dice, me está buscando en serio, pero metido en medio de toda esta gente pagana, adoradores de la luna, nunca me va a encontrar. Abraham, salí de tu tierra y de tu parentela de una tierra que yo te voy a mostrar. Así es la historia, para que lo entendamos un poquito más. Entonces, Abraham inmediatamente dice, qué bueno, el creador de la luna me habló, vamos. Y salieron por fe. Entonces, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le dice, pero el Señor, vos me decís que voy a heredar. ¿Cómo lo puedo saber? Y acá viene la clave que generalmente uno lo pasa totalmente desapercibido. ¿Cómo se celebraban los pactos en aquel entonces? Estamos hablando de 2.000, 3.000 años antes de Cristo. No había todavía pergaminos. Más tarde los hubo, pero todavía no había pergaminos. Había entre los sumerios la escritura con cuneiforme, que se hacían tablillas de barro. Entonces,
se celebraba el contrato, se ponía ahí, contrato incluso de compra-venta de cosas, y ¿qué se hacía? Se partía la tablilla y cada uno se llevaba una parte de esa tablilla. Esto era la forma como se celebraba el contrato, el pacto. ¡Tac! Se cortaba el pacto. Pero lo que viene acá, en 15:9, le dice Dios, bueno, tráeme, es decir, vos hacés el trabajo, pero tráemelo a mí, yo me voy a encargar de la cosa. Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Déjenme explicarles cómo funciona esto. Se agarraba un animal, se partía, se lo mataba, se lo sacrificaba, se lo partía por la mitad, buscaban un ditch, en inglés es. Una canaleta. Una acequia, eso, una canaleta, una acequia. Así que llegar hasta el fondo. Entonces se ponían las dos mitades, así en forma oblicua, chorreando la sangre hacia el centro de la acequia. Ponía uno de un lado, del otro, tac, 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 tac. La sangre corría y corría al centro de esto. Cuando se había ocurrido todo esto, el mayor, la persona más importante que celebraba el pacto, era el que iniciaba el proceso. ¿Qué hacía? Chapoteaba arriba de la sangre, cruzaba en medio de las mitades, y el símbolo era, si yo no cumplo con mi parte, que yo sea partido y mi sangre derramada. ¿Les suena a Cristo en la cruz? Empiecen a conectarlo, porque está absolutamente conectado. La Santa Cena viene de acá, de esto que les estoy explicando. Ahora, acá le puso 3 animales: la becerra, la cabra y el carnero. El becerro era habitualmente un animal sacrificado religiosamente como sustituto de. Por eso el pueblo de Israel, 600 años más tarde, cuando sale de Israel y Moisés se va a la montaña, ¿qué es lo que fabrica? Un becerro de oro. Porque era el sustituto al cual adoraban. Entonces, lo que Dios está diciendo es, cortá el sustituto, poné la mitad de cada lado. Segundo dice, traeme una cabra. La cabra el macho cabrío se sacaba fuera del campamento. ¿Por qué? Porque era símbolo del condenado. Toda la condenación era puesta sobre el macho cabrío y se llevaba fuera del campamento. Significaba el condenado. Entonces, el sustituto partido por la mitad, el condenado partido por la mitad. Y el tercero es un carnero. El carnero era simbólicamente, en esa época, el símbolo del poderoso que no podía ser destruido. Entonces, el sustituto, el condenado y el fuerte es partido, y su sangre en el medio. Ahora, la paloma era símbolo de, ahora lo sabemos, el Espíritu Santo, pero era básicamente el símbolo de la fidelidad. Por eso no lo parte, porque la fidelidad no se parte. Y el pajarito, que tampoco lo parten, era símbolo de la inocencia. Tampoco se parte. Fíjense cómo en todo esto está simbolizado Cristo, sobre todo cuando le agrego que los 3 animales, la becerra, la cabra y el carnero, tenían que ser de 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años. Pero estos animales a los 3 años son animales maduros, ya son adultos, no son chiquititos. En plena adultez, el sustituto es partido, el condenado es partido y el fuerte es partido. Entonces, se ponía de ese lado
y el mayor caminaba por el medio, y después la otra parte tenía que también caminar por el medio. Entonces, ¿qué pasa? Abraham los pone allí y se queda dormido, llega la noche, ustedes se acuerdan, ¿no? Y aparece más adelante, versículo 17, estoy acortándolo para que entre en este ratito de tiempo. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y después una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Entonces, fíjense que primero pasa un horno y después una antorcha. Pero las dos veces pasó Dios. ¿Cuándo pasó Abraham? Abraham no pasó. ¿Qué ocurrió? Apareció Dios. Abraham no podía caminar primero. El que celebra el pacto tiene que ser el mayor. Entonces Dios tenía que pasar. Pasa como el horno humeante. Imagínense, Abraham se levanta y dice, bueno, ahora me toca a mí, voy a pasar. ¿A dónde vas, Abraham? Y voy a pasar yo. Pasaste vos, ahora me toca a mí. No, quédate ahí, vos no podés. ¿Por qué? Porque si yo paso y yo no cumplo, bueno, yo sea partido. Pero si vos pasás y no cumplís, tenés que ser partido vos. Pero Señor, celebramos un pacto. Entonces, ¿yo cómo pago? No, vos no vas a pagar, por eso yo voy a pasar por segunda vez, y pasó en la columna de fuego. Pasó en lugar de Abraham, porque sabía que la fidelidad de él es grande, como cantó Marcelo, pero la fidelidad nuestra no. Y él pasó diciendo, si vos no cumplís, yo pago. Y eso es lo que hizo la cruz. Y 2000 años después, ¿entienden esa expresión de Cristo murió por mis pecados? ¿Ahora lo entienden? ¿Por qué le clavaron la lanza y salió agua y sangre? Porque estaba cumpliendo el pacto de 2000 años atrás que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. Por eso ese pacto es un pacto con su descendencia. Normalmente no se conoce esto, esta conexión entre la Santa Cena, la sangre de Cristo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir? Acabo de cumplir aquel pacto que yo le prometí ahora a mí, a su descendencia, que es válido para los de atrás y para los de adelante, es decir, todos los que vivieron antes y los que vinieron después de Cristo, porque es un pacto eterno. Y Dios pagó, porque si no teníamos que haber pagado nosotros, tendríamos que haber sido partidos. Ahora usted dice, bueno, esta es una historia muy vieja, esta es una tradición muy vieja, tiene muchos más detalles todo este pasaje, que sería hermoso tener tiempo para compartirlos. Pero dice, bueno, esta es una cosa que se hacía hace 2000 años. ¿Ah, sí? Díganme, ¿alguna vez vieron inaugurar un mall? ¿Un shopping center? Díganme, ¿cómo se inaugura? Cortando una cinta. ¿Y un matrimonio fuera una fiesta de casamiento? Se celebra con la fiesta. ¿Cuál es el punto culminante que se está esperando? Después de eso uno ya se puede ir de la fiesta. ¿El? No. Cortar la torta. Es el punto central. ¿Por qué? Porque una vez que se cortó la torta, está cortada, no hay vuelta atrás. Cuando los judíos se casan, ¿vieron que ponen una copa abajo del pie del hombre? Porque una vez cortada, no se puede restituir. ¿Cómo se establece el pacto? El pacto matrimonial, cortando eso. El pacto, bueno, yo abro para venderles, ustedes me van a comprar, cortamos así. Vamos a inaugurar un barco, rompemos una botella de champán. ¿Y cómo se celebra el pacto de la familia y el pacto de la amistad? A los amigos, ¿qué hacemos? Los invitamos a comer, ¿no? ¿Y qué servimos?
una fuente. No servimos los platos por separado, servimos una fuente. Y cuando vamos a comer, partimos la comida que está allí porque estamos reconfirmando el pacto de la amistad. Y en la familia, cuando la familia come junta, el almuerzo o la cena, una vez por día, ¿qué reconfirman? El pacto de la familia cuando comen juntos. Por eso se sirve en una bandeja y no que cada uno come por su lado, como ocurre ahora en todos ellos que viven solos. No reconfirman ningún pacto de familia porque no tienen familia. ¿Se da cuenta que hasta el día de hoy aquel concepto que hace 4000 años era vigente, sigue vigente? Cada vez que celebramos un pacto, partimos algo para reconfirmar el pacto. Entonces, cuando Cristo agarró el pan, ¿qué hizo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba reconfirmando el pacto de amistad y de amor. El pacto que refiere a Génesis 15. Y cuando tomó la copa, dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Lo que estaba haciendo era recordando, ¿se acuerdan de Abraham? ¿Se acuerdan de lo que le prometió Dios? ¿Se acuerdan que Dios dijo, yo pago por sus pecados? Y eso es lo que hacemos cada vez que celebramos la cena del Señor. Estamos conectando con este pacto. Hubo otros pactos posteriores. Después viene el pacto de Abraham con su hijo Isaac, ofreciéndolo. Es otro nuevo pacto. Después viene el pacto con David. Después hay un montón de pactos que vienen a posteriori. Pero llegamos finalmente al nuevo pacto en su sangre, que es el que se celebró en la Santa Cena. Bueno, sí, muy rápidamente, como para que podamos tener otra idea, como para que enriquezca la lectura de ustedes. La palabra pacto es muy importante para Dios. Y creo que uno de los problemas de la sociedad moderna, donde Satanás está atacando, es a romper pactos. La guerra es romper pactos. Esta lucha feminista contra el patriarcado es romper un pacto. Es tratar de establecer otro pacto diferente. Empiecen a mirar todo lo que ocurre a la luz del concepto de cortar pactos. Incluso hay veces cuando uno vota tiene que cortar boleta. Todo lo que signifique cortar de alguna manera en el fondo tiene el concepto de pacto. Y me parece que es importante darle lugar a este concepto para que sigamos expandiendo nuestro entendimiento, sobre todo de la Santa Cena, para poder comprenderla con mayor profundidad. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre, gracias porque en tu palabra dejaste todas estas cosas para que reflexionemos y aprendamos de ellas. Por eso nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes, sobre todo, Señor, no solo el pacto contigo a través de la Santa Cena, sino este concepto de pacto en la familia, de renovar el pacto de la familia, que es tan imprescindible en estos tiempos, Señor, con tanta oposición que tiene la familia alrededor nuestro. Por eso nos encomendamos una vez más en tus manos y te agradecemos porque fuiste fiel. Y porque fuiste fiel, cumpliste con tu parte del pacto y cumpliste con nuestra parte del pacto. Bendito seas por todos los siglos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas